2 Corintios 12, 3. Perdón, 7. Dice así el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la tercera exposición, y no será la última, que vamos a hacer en estos versículos, en la experiencia del apóstol Pablo y de su oración. Por favor, no toméis esta pequeña serie como una mera información. Es una provocación o es una motivación para cada uno de vosotros. No es la predicación de la palabra simplemente una clase de información, de análisis de un texto, sino que el deseo es motivaros a considerar lo que estamos diciendo, para que no sean nuestras vidas pobres, o que puedan ser más ricas de lo que son hasta el día de hoy. Así que la experiencia de Pablo tiene mucho que enseñarnos, pero no va a ser útil si no buscas aplicarlo en tu propia vida. Hasta ahora, lo que hemos visto es que Pablo dice que tiene un aguijón, que es como una bofetada de Satanás, con la cual él ha estado luchando. Y decíamos que este aguijón puede ser esa espina que se nos clava, ya sea por una dificultad física, por sea unas limitaciones, algo que no deseamos en nuestra vida, incluso a veces un ser querido, un familiar o un miembro de la iglesia que es como una espina, como un aguijón, que consideramos que si no estuviera, nuestra vida sería mejor, con más fruto, más excelente delante del Señor. Pero también decíamos que este aguijón pudiera ser ese punzón que usa el Señor para exhortarnos o quizá para animarnos de alguna manera en nuestras vidas, para reconducirnos en la dirección que pudiera ser correcta. Y aún así, ese punzón nos duele y nos dificulta a nuestro considerar, nuestro caminar. Entonces Pablo lo que hace ante ese aguijón, sea cual sea que él esté experimentando y sea cual sea el que tú estés experimentando en el día de hoy, lo que hace el apóstol Pablo, lo veíamos, es orar. Porque si uno de los elementos esenciales que tenemos los creyentes en nuestra vida cristiana es la posibilidad de venir delante de Dios y exponer nuestro dolor, nuestras dificultades y también, por supuesto, nuestros gozos. Así que el paso ante esos aguijones que tú puedas estar sintiendo en ti o en tu vida, lo que tienes que hacer es venir delante del Señor en oración. Pero también hemos visto que no siempre el Señor va a responder en la oración o a la oración de la manera que esperábamos. Así que Pablo está pidiendo algo, que se le quite el aguijón, y el Señor le está diciendo: no te voy a quitar el aguijón. Que no os sorprenda, porque lo que decíamos con claridad, y creo que tenemos que ser contundentes en esto, es que tu oración no es soberana. Por mucho que tú pidas de una forma u otra o de manera constante, tu oración no tiene poder alguno
sino cuando está en aquel que tiene todo el poder. Y por tanto nos sometemos en la oración a la voluntad soberana de Dios, que siempre, aun cuando a veces no lo entendamos, es para nuestro bien. Así que lo que Dios le está diciendo es: bástate mi gracia. Es decir, vas a seguir en esa dificultad y con ese aguijón, pero vas a tener a tu lado la gracia de mi parte. Y decíamos entonces que esta gracia no es algo extraordinario que ocurre en nuestras vidas. Lo que nos está diciendo aquí el Señor, lo que está reflexionando Pablo cuando dice: mi poder se perfecciona en la debilidad, no lo podremos llegar a entender si no tenemos esa relación personal con nuestro Señor Jesucristo o con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que yo pueda decir en esta mañana te va a parecer extraño, incomprensible, porque para las cosas espirituales es necesario entenderlas con el Espíritu. Pero estoy seguro de que si eres creyente y buscas experimentar esta realidad, aun cuando sea sorprendente para el mundo, encontrarás la riqueza inmensa que nos está diciendo, como las demás definiciones que hemos dicho anteriormente. Así que cuando dice: mi poder se perfecciona en la debilidad, tendremos que entrar primero en un análisis de qué es lo que esto está diciendo. Y vuelvo a decir, no es mera información, por favor, aplicarlo en vuestras propias vidas. ¿Cómo definir el poder de Dios? Mi poder, dice Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad, o en tu debilidad, Pablo. ¿Hasta dónde podemos llegar a comprender el poder de Dios? ¿Qué es lo que esto significa? Cuando leáis la teología sistemática, la teología, la doctrina, que intenta decirnos el poder todopoderoso, la omnipotencia de Dios, lo que nos está diciendo es que el poder de Dios es infinito en el tiempo y en el lugar. Es decir, no podemos abarcarlo, porque el poder de Dios se manifiesta desde los inicios y seguirá en la eternidad, y que abarca el espacio inmenso que podemos imaginarnos. Y a la misma vez que decimos que ese poder de Dios no tiene límites ni en el tiempo, no tiene límites en el espacio, decimos con claridad a la luz de la Escritura que el poder de nuestro Dios siempre es equilibrado, siempre está medido, siempre es adecuado, siempre es justo. Vemos que a veces uno tiene todo el poder en el sentido humano y es un déspota. Y a veces uno que manifiesta todo el poder de una manera caprichosa e inadecuada. A veces que ejercemos el poder y lo que estamos haciendo es destruir y dañar. No podemos llegar a comprender lo que significa tener todo el poder como lo que tiene nuestro Dios, en todo lo que eso puede implicar en nuestras propias vidas. Veréis, en primer lugar, el poder de Dios no es simplemente esos acontecimientos extraordinarios que ocurren a lo largo de la historia del hombre, del ser humano, o a lo largo de las Escrituras. Siempre imaginamos el poder de Dios cuando lo que hace es crear el mundo de la nada. En 6 días que creó todo el espacio, todos los lugares, toda la esencia, toda la luz que podríamos imaginar. Pero el poder de Dios no solamente se manifiesta en la creación. El poder de Dios se manifiesta en el cada día, en su providencia. No solamente es el que hizo hace miles de años la obra desde la nada, sino es aquel que sostiene el universo con su propia gracia. La providencia de Dios, el poder de Dios, la obra de Dios la podemos ver en todos los lugares. Si realmente puedes disfrutar de la lluvia día tras día durante miles de años y puedes ver ese sol que es el que nos calienta y este pequeño planeta que gira alrededor del sol y esta galaxia en medio de millones de galaxias que podamos imaginar, todo esto es el poder de Dios. Así que no imagines que cuando Dios está hablando del poder, es algo crucial o importante que ocurre en cierto momento. No, el poder de Dios se extiende por todos los lugares, en todos los momentos y en todas las circunstancias.
Dios no solamente manifiesta el poder cuando hace algo extraordinario en tu vida que lo puedes ver, sino cuando te da las fuerzas diarias y el alimento y el vestido y el oxígeno y la luz que te cubre, te protege, te guía a lo largo de toda tu vida. No somos conscientes, en segundo lugar, del poder de Dios, porque no solamente es el poder que vemos o que sentimos, sino el poder que es invisible, que va más allá del alcance de nuestros sentidos. Y podemos decir, bueno, poder es cuando algo que podemos ver, el mar se abre. Y entonces podemos ver que Moisés, con todo el pueblo de Israel, puede cruzar ese mar para librarse del ejército egipcio. Pero es que el poder de Dios abarca mucho más que esto. El poder de Dios no solamente es cuando da maná del cielo a su pueblo, sino el cómo lo protege día tras día, año tras año, generación tras generación. Imaginaros esta escena, sobre todo los que sois padres o habéis sido padres. Una buena madre es la que cuando su bebé o su niño está enfermo es capaz de pasar noches en vela vigilando a su niño, protegiéndolo, dándole todo lo que es necesario. Y uno puede llegar a preguntarse, ¿cómo puede tener esta madre tanta fuerza para poder estar a los pies de la cama cuidando a su niño? ¡Qué gran madre que es! Pero en realidad lo que tendríamos que decir que una madre es madre todos los días con su niño, desde que lo concibe en su propio vientre, y que lo podemos ver cada día que se levanta para vestir, alimentar, proteger, educar a su hijo. Y entonces decimos que no es únicamente madre cuando el niño está enfermo y que cuida a los pies de la cama, sino que es una gran madre cuando cada día lo está ejerciendo y lo está obrando. Nuestro Dios es un Dios tan poderoso que no simplemente te ha traído a este mundo, sino que te sostiene cada día. Y aun cuando tú no lo puedas concebir o no lo puedas llegar a entender, el hecho de que te puedas levantar cada mañana o puedas acostarte a descansar cada noche, aun cuando estés durmiendo y guíe tus sueños, o cuando te despiertes y afrontes todo lo que hay día tras día, año tras año, es nuestro Dios, que nos viste, que nos alimenta, que nos protege, que nos guía día tras día. Por eso no limitéis únicamente el poder de Dios a ciertas escenas o acciones concretas, sino a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de toda tu vida. Y nos dice entonces, en segundo lugar, que el poder inmenso, infinito y comprensible, constante, en providencia de parte de Dios, se perfecciona en la debilidad. Y claro, tenemos que aclarar que el poder de Dios en nosotros no es que pudiera ser imperfecto. El poder de Dios no es imperfecto, hemos dicho que es perfecto, que es adecuado, que siempre actúa de la manera adecuada. ¿Cómo puede decir ahora, entonces, mi poder se perfecciona? No es porque le falte algo, sino porque lo ejerce de la manera adecuada en nuestras vidas para completarte. No es porque el poder de Dios sea imperfecto, sino porque tú eres débil, que entonces Él va a cubrirte de la manera adecuada. Imaginaros, bueno, cada día cuando llegáis a vuestra casa y le dais al enchufe, le dais al botón, se enciende la luz, tenéis la energía, tenéis vuestros electrodomésticos, la energía se va moviendo y va llegando a nuestros hogares. Por alguna circunstancia que pueda ocurrir, de pronto hay una recarga de energía y viene tanta esa electricidad que quemas tus electrodomésticos. No lo puedes resistir porque hay algún defecto o hay alguna tormenta. El poder de nuestro Señor no es imperfecto. Nunca te va a oprimir, nunca te va a quemar. Podemos ver que
A veces, con todo nuestro afecto, le damos a alguien un abrazo. Yo lo recuerdo que me lo decía mi madre, ¿no?, cuando ya era tan mayor y alguien pasaba tiempo que no la veía y le daba un abrazo y decía, pues parece que me ha roto por dentro. Por sus huesos eran débiles, porque el amor y el afecto que expresamos es imperfecto. Pero el poder de nuestro Dios siempre es el adecuado. Y no importa cuál sea la debilidad o sea el hueco que tú manifiestas, Él lo va a completar. Nunca, nunca el poder de Dios, el amor de Dios, te va a hacer daño. Lo podrás sentir, podrás experimentarlo de alguna forma que no puedas llegar a comprender. Mirad, si el amor de Dios se ejerciera con toda su fuerza en nosotros, ¿quién podría resistirlo? De la misma manera que decimos, ¿cómo podemos nosotros mirar el sol? No podemos mirar el sol. Si miramos el sol nos quedamos ciegos. Tenemos que cubrirnos de alguna forma. Y lo que nos dice la Escritura es que el amor de Dios es tan inmenso que si solamente una pequeña parte de su poder se ejerciera sobre nosotros, ¿quién podría resistirlo? ¿Quién podría hacerle frente? Dios controla su fuerza y lo manifiesta en la manera adecuada. Por eso le está diciendo a Pablo, mi poder se perfecciona en las circunstancias en las que tú estás de la manera adecuada que tú necesitas. Cubrirá y llenará los espacios vacíos e impulsará en el momento en que tú te sientes con mayor debilidad. No va a alimentar tu pereza, no va a consentir tu dejadez o la indiferencia. Pero el momento en que tú estés en la acción y estés buscando el servicio y la gloria al Señor, no te preocupes porque te falten las fuerzas, porque entonces Él vendrá y actuará de la manera adecuada en tu propia vida y en tus propias circunstancias. Porque el poder de Dios se va a perfeccionar, se va a adaptar, se va a completar en tu debilidad. No te va a dar lo que no necesitas. No va a actuar en lo que a ti te sobra, si es que algo te sobra. Pero no te preocupes que en donde tú no puedes alcanzar o no puedes hacer, el poder de Dios por su gracia te va a completar para la tarea que estés destinado. El poder de Dios nunca te va a hacer un superhombre o una supermujer. No, esta no es la decisión que viene de Dios, decir, de pronto te va a convertir como si fueras de otro planeta o tuvieras otras cosas que nos dicen las películas. No te va a hacer nada especial, pero te va a hacer útil para el trabajo que tiene destinado. Cuando hemos citado varias veces y poder comprender bien lo que nos dice Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13, cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No pensemos que entonces todo el poder de Dios cae sobre mí para poder hacer las cosas más extraordinarias y más grandes que podíamos imaginar y enfrentarme a los más grandes de los dragones y saltar en lo más profundo de los abismos. No, lo que nos está diciendo es, te voy a ayudar a contentarte. Te voy a ayudar a que estés satisfecho, a que no necesites más de lo que ya tienes a tu alcance, a que sea yo el que te guía y yo el que te complementa. Por eso es el poder de Dios que nos ayuda en el contexto que nos está diciendo. Pero va más allá. Nos está diciendo entonces el poder de Dios que es infinito, es incomprensible, pero siempre justo y siempre bueno, nos va a completar, nos va a llenar, nos va a ayudar en lo que es nuestra vida diaria, en nuestra debilidad. Cuanto más débil seas, dice, entonces, cuanto más necesitado estés, cuanto más dependiente seas de Dios, más Él va a manifestar su poder, su gracia para contigo. Más presente estará, más te va a poder sostener. Él está deseando tenerte en los brazos. Está deseando abrir camino.
Él quiere que tú le supliques, que tú le pidas y que Él se manifieste de la mejor y más grande de las formas. Fijaros lo que nos dice en el Salmos, uno de tantos que pudiéramos citar. En el Salmo 37, dice así, versículo 16, Salmo 37, 16, el Salmo de David, dice así: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Yahvé. Mejor es lo poco del justo. ¿Por qué? ¿Por qué no está diciendo David, mejor es tener abundancia y tener riqueza y tener posibilidades? Mejor es tener el camino llano y fácil. Mejor es que tuviéramos ejércitos y abundancia de riqueza para poder. No, lo que dice David en su experiencia, y eso que es el rey de Israel, es mejor es lo poco. ¿Por qué? Porque el que sostiene entonces a los justos es Dios, es Yahvé. Así que en nuestra debilidad, en ese niño débil que no puede dar un paso sin la ayuda de su padre y de su madre, en esas dificultades que nosotros tenemos que afrontar a lo largo de todas nuestras vidas, tenemos un Dios que va a proveer de todo lo que sea necesario en nuestra debilidad. Claro está, si tú te crees que eres suficiente o autosuficiente, si de alguna manera, aun cuando no lo verbalices con tu hablar, crees que no es necesario la obra del Señor y no cuentas con Él, tendrás que enfrentarte a grandes enemigos sin la ayuda del Señor. Porque no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu del Señor que nos podremos enfrentar a los grandes enemigos que estemos a nuestro alrededor. Así que déjame que te lo manifieste de esta manera, y yo creo que te podrás identificar conmigo o yo contigo. Estoy confuso, me digo. Estoy como perdido. Llega un momento en que me encuentro en medio de una encrucijada. Todo me parece oscuro. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo obrar? ¿Cómo puedo actuar en estas circunstancias tan tenebrosas para mi propia vida? Y entonces Dios dice, no te preocupes, yo soy tu luz. Yo soy tu guía. Aun cuando andes en valles de sombras de muerte, no tendrás que temer, porque yo estaré contigo. Claro que tendrás que cruzar desiertos y tendrás que cruzar mares, pero cuando llegue el momento, dice Dios, allí estaré yo a tu lado, porque estaré contigo todos los días de tu vida. Pero entonces yo me digo, quizás tú te dices, pero es que estoy en una batalla inmensa. Y la batalla parece que arrecia, que los enemigos y las dificultades aumentan. ¿Quién podrá ser suficiente para todo lo que tenemos que afrontar cuando toda la batalla se está endureciendo y parece que nosotros somos tan débiles? Y entonces Dios puede estar diciéndonos, ¿no recuerdas cuando en medio de la batalla Moisés tenía su brazo en alto y ya no lo podía tener más tiempo? No dijo, voy a acabar con los enemigos. No, dice que vino Josué para sostener su mano. Lo que hace Dios en nuestras vidas no es quitarnos a los enemigos, sino sostenernos y darnos la fuerza. Dice, yo sostendré tu mano, como hizo Josué con Moisés. Y si es necesario, nos dice también en el Antiguo Testamento, entonces yo pelearé por ti. Cuando te falten las fuerzas para pelear tus batallas o mis batallas, no te preocupes, porque entonces yo pelearé por ti. Pero entonces decimos, sí, pero aún así mis piernas se debilitan y desfallecen y parece que soy como aquel que
tiembla con sus piernas y puede que ya no le puedan sostener en medio de estos conflictos tan duros que estamos afrontando. Y entonces nos recuerda el profeta Isaías las palabras del Señor: yo te daré alas y volarás como las águilas. Y entonces sentimos que aun cuando yo me sienta tan débil, de pronto podré sentir el abrazo de nuestro Dios, que es el que nos sostiene y el que nos guía. El diablo es fuerte, es un gran enemigo. Y no creáis que ninguno de nosotros podrá ser lo suficientemente fuerte para resistir todo el tiempo sus bofetadas. Que por nuestra fuerza, ¿quién podrá enfrentarse a este gran enemigo que fue capaz de tentar a nuestro Señor Jesucristo y se rebeló en los cielos contra Dios, el Creador? El diablo nos persigue, es como un león, y yo no soy un Sansón. Me afrenta y no puedo con él. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, dice: ya, pero yo soy más fuerte. Y yo he pisado su cabeza y lo he visto caer. Y ahora es simplemente, o va a ser, el estrado de mis pies. Claro que el enemigo es grande, pero yo soy más grande y más fuerte y más poderoso. Su cabeza ha sido rendida bajo mis pies. Ya, pero puedes estar diciendo: pero eso no quita de que me dañe, que me haga llorar, que quisiera hacer y no puedo hacer, que quisiera cruzar y no puedo cruzar. El abismo, el muro es mucho más grande de lo que yo me pueda imaginar. Me golpea y me daña. Y entonces nuestro Señor Jesucristo dice: ya, pero nunca podrá tocar tu alma, podrá tocar tu cuerpo, podrá dañarte, pero tu alma está segura. Y la gloria que te he prometido no te la podrá quitar nadie. El diablo quiere quitarnos la vida, quiere quitarme la vida, quiere destruirme, quiere arrasar, lo puede hacer, lo ha hecho en otras ocasiones. Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio y nos dice: no te preocupes, yo te resucitaré en el día postrero. En el último día yo haré mi obra. Y aun cuando el diablo pueda hacer su mayor trabajo en tu vida para quitarte la vida, como los mártires que están muriendo en nuestra propia generación, a centenares, si no a miles, nuestro Señor Jesucristo dice: yo os resucitaré y vendréis y moraréis conmigo por todos los tiempos. Podemos decir además: pero es que aun a pesar de todo, el diablo, que sabe mis debilidades, me acusa, me señala mis pecados y me humilla. Y yo me siento despreciable, porque me puedo ver en ese espejo de pecado y de debilidad y flaqueza, y me identifico con los pecadores. Me acusa, me señala con el dedo una y otra vez, y lo hace con la mayoría, si no con todos de nosotros. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo dice: pero yo soy tu abogado, yo te defenderé, tú estarás a mi lado y te justificaré delante del Padre. Y aun cuando podamos ver cada vez más y más pecado en nosotros, podemos sentir más y más la intervención de nuestro Señor a nuestro favor. Y entonces podemos llegar y decir: si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por tanto, el poder de Dios se va a perfeccionar, se va a adaptar, se va a complementar en nuestras debilidades. Y entonces fijaros lo que nos dice la paradoja, lo sorprendente. Continúa. Pablo entonces saca una conclusión: si el poder de Dios se adapta, se complementa, se perfecciona en mis debilidades, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú? Si lo que hemos dicho es una realidad en mi vida y esto es la respuesta de Dios mismo, ¿qué tengo que hacer yo?
Y Pablo dice, fijaros bien, entonces me gloriaré más bien en mis debilidades, para que así repose sobre mí el poder de Cristo. Esto no lo podrías llegar a entender tú si es que no estás experimentando a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas o en tu vida. Es el resultado de la gracia. Es el resultado del poder de Dios manifestado en las debilidades que cruzas en tu vida. Gózate, dice. Gloríate en tu debilidad, porque entonces podrás sentir el poder de nuestro Señor Jesucristo. No está implicando que seas un masoquista, que busques el dolor o que busques el martirio, ni mucho menos. Nosotros no estamos buscando el dolor. Lo que estamos buscando es la razón del dolor. No estamos buscando que nos humillen, que nos desprecien y que nos golpeen. Yo no me estoy poniendo delante del diablo para que me golpee y me bofetee una y otra vez. Pero sí lo que voy a hacer es buscar el sentido y la razón de las cosas que me están pasando. No tanto el ¿por qué me ocurren a mí estas cosas?, sino ¿para qué me ocurren a mí estas cosas? Fijaros en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 5. Y vuelvo a decir que solamente es un pasaje de otros muchos que pudiéramos elegir, pero Pablo a los romanos, capítulo 5, versículo 3, dice de esta manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo? Gloriarnos, gozarnos, disfrutar, estar gozosos en las tribulaciones. ¿Cómo es esto? Entonces sigue añadiendo Pablo, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que uno puede decir, tenemos que afrontar, tenemos que pasar por toda esta serie de tribulaciones y dificultades. ¿Por qué? Porque entonces estas dificultades, esta aflicción, este aguijón que estamos experimentando nos va a ayudar a salir de la prueba y a salir con la paciencia de la prueba. Y que la paciencia traiga esperanza en nuestras vidas. Si la debilidad y la flaqueza, las dificultades que estás experimentando te llevan a Cristo, entonces dejemos que venga todo lo que tenga que venir, con tal de que lleguemos a Cristo y lo sintamos. Salmo 119 nos dice, versículo 67, descarriado ya estaba yo y humillado. Fui humillado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba yo descarriado y humillado? Y nos dice, para guardar tu palabra. Tuve que pasar por esa experiencia para poder guardar en mi corazón, en mi vida, tu palabra. Me fue dada, versículo 31 también del Salmo 119, me fue dado ser humillado para poder aprender tus estatutos. ¿No pensamos que sería hermoso que de pronto nos pudiéramos encontrar en esa encrucijada, en ese aguijón, en ese golpearnos, en esa dificultad que tenemos con otros hermanos en la vida que estamos experimentando, para que toda esa experiencia nos llevara más a la medicina que es la palabra de Dios? A que pudiéramos ir más a la Escritura. ¿Qué tiene que decir la Escritura en un caso como el mío? ¿Cuál es la dieta? ¿Cuál es la medicina que yo tengo que tomar en estas circunstancias? Y en lugar de estar buscando ayuda en lo efímero, en lo superficial, en la banalidad, en la neblina, que yo pueda ir cuando estoy descarriado y estoy humillado, a ir a la palabra de Dios, que es la que me alimenta y que me va a dar la vida. De manera literal pudiéramos decir en esta frase del versículo 9, dice, para que repose sobre mí el poder
de Cristo. Algún comentarista dice que la palabra que está utilizando de reposar se refiere a la idea de montar la tienda, de instalarse. Y lo que nos está diciendo es que cuando estamos hablando de que repose en mí el poder de Cristo, es que yo pueda sentir la presencia de Cristo, experimentar la obra de Cristo en nosotros. ¿Os podéis imaginar que cuando uno está en las mayores dificultades y en las situaciones más difíciles de la vida, quizá por la falta de trabajo, falta de salud, la inmensidad de los problemas, y que de pronto venga alguien que es de lo más importante y que es esencial y que tiene toda la solución y decir, no te preocupes, yo estoy aquí, montaré mi tienda, montaré el lugar contigo, no vas a estar solo. No es cualquiera que venga, que va a estar en las mismas dificultades. No, dice que en medio de toda esa dificultad, el Señor Jesucristo va a montar su tienda, va a hacer presencia en tu vida. ¿Quieres, de verdad? Pregúntatelo de manera sincera, porque a lo mejor tu respuesta es otra, o no vas a hacer caso de lo que yo estoy diciendo, que es lo que está diciendo las Escrituras. ¿Quieres experimentar a Cristo en tu vida? ¿Quieres que Él venga de una manera real, precisa, concreta? ¿Quieres sentir que Él hace morada contigo, que Él extiende su tienda para estar contigo? ¿Quieres sentir que Él reposa, descansa en ti? Entonces no te lamentes de las debilidades y de las flaquezas y de los sufrimientos. ¡Gózate! Porque es la oportunidad para el que el Señor venga de una manera especial a tu vida. No busques las debilidades, no busques la flaqueza, no busques los problemas, no tientes a Satanás. Por supuesto que no. No tendrás que decir sí a las injusticias. Vale, no las busques, pero no las desprecies. No desprecies lo que te está pasando, cómo estás viviendo, porque es el lugar y es el momento donde podrás sentir la presencia de nuestro Señor Jesucristo de una manera real, directa y clara. Nos dice el apóstol Pablo un poco antes, en el capítulo 4 y por lo demás, que nosotros somos como vasos de barro, donde se guarda la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, tú puedes estar pensando, mirándote a ti mismo, mirándote al espejo de la realidad y decir, soy un pobre vaso de barro vasto. Y podrás decir, pero qué poca cosa soy, si yo fuera algo especial y extraordinario. No, pero la Escritura, la palabra de Dios, la vida cristiana, no te está diciendo que tú te tengas que convertir en un vaso extraordinario, porcelana china. No, lo que la Escritura está diciendo es que repose en ti, pobre vaso de barro, la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que buscamos. Lo que buscamos no es que nosotros seamos grandes, sino que el Señor sea el grande y el que recibe toda la gloria. No estamos diciendo, vamos a hacer lo que sea necesario para que no me duela nada, para que yo pueda estar yo bien. No, voy a hacer lo que sea necesario para que nuestro Señor Jesucristo se haga presente en nuestras vidas como Él quiera. En otras palabras, que gocemos menos del mundo, que gocemos menos de las cosas materiales, que dependamos menos de lo que nos ofrece esta vida aquí, dependamos menos de nuestra posición, de nuestros dones, de nuestras capacidades, nuestras debilidades, y dependamos más de nuestro Señor, de su perfume, de su gloria, de su abrazo, de su luz. El Señor Jesucristo, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11, bienaventurado seréis cuando os vituperen y os desprecien y os persigan. Bienaventurados seréis.
y lo podréis sentir y lo podréis experimentar. Quisiera el Señor que obrara de tal manera en nosotros que su sola presencia en nuestras vidas, como lo experimentáramos, nos ayudara a olvidarnos de todo lo que hay a nuestro alrededor y seguir adelante en la tarea que se nos ha sido asignada a cada uno de nosotros mientras estemos aquí. Que tu problema no sea llevar la cruz. Toma tu cruz. Llégate a ti mismo. El problema que no sea ese, que no estés mirando constantemente cuánto me pesa la cruz que me ha tocado llevar, sino que nuestro esfuerzo y nuestro interés sea seguir a Jesús y poner nuestros ojos en Él, que es el autor y consumador de nuestra fe. Terminemos entonces, permitidme terminar con la muestra más grande del poder de Dios y la muestra más grande de la debilidad del ser humano, la tuya y la mía. ¿Y dónde está? Sino en la cruz. La mayor muestra de nuestra debilidad es que no podemos hacer nada para nuestra salvación. No podíamos hacer nada. Podíamos rebuscar en nuestro conocimiento, en nuestros sacrificios, en nuestros rituales, en nuestras palabras, y no tenemos nada en absoluto. Estamos completamente débiles, como si fuéramos muertos andantes. No podemos traer luz cuando nosotros estamos ciegos. No podemos obrar en vida cuando nosotros estábamos muertos. Nuestra debilidad es tan completa, estábamos tan ajenos de Dios, que aun cuando podíamos entrever que hay un cielo, que hay una esperanza, que hay una gloria, no podíamos hacer nada en absoluto. Nuestros pecados nos pesan y nos culpan y nos humillan. Y cada vez que queremos levantar los ojos vemos que el pecado nos condena o nos condenaba una y otra vez. La debilidad del pecador es completa desde su nacimiento y lo sería hasta la muerte, si no fuera porque entonces viene nuestro Señor Jesucristo y carga sobre Él todas nuestras debilidades. El poder de Dios o el poder de nuestro Señor Jesucristo no es que diera vista a los ciegos, vida a los muertos, que frenara el mar o que aumentara panes y peces. El inmenso poder de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros deberíamos de gozarnos, es cuando lo vemos en la cruz, sin ningún pecado suyo, pero con todos nuestros pecados. Y que de pronto podamos comprender que su muerte, su humillación, es la mayor fortaleza para nosotros. Y lo que tú no podías hacer, Él lo hace de manera absoluta y definitiva. Gocémonos. No porque podamos traer rituales, riquezas y ofrendas delante de Dios, sino gózate, porque cuando estés delante de Dios, el gran juez, lo que podrás traer, lo único que podrás traer de gran valor, es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y si Él ha terminado con esto, es decir, ha terminado con nuestra debilidad en la muerte poderosa de nuestro Señor Jesucristo que fue dado por el Padre, ¿cómo no vamos a tener las demás cosas? ¿Cómo nos va a dejar Él solos ni un solo instante? Seguiremos siendo débiles. No dice el pasaje ni en ningún otro lugar que dejemos de ser débiles. No vamos a dejar de sentir el aguijón y bofetada del diablo. Claro que el Señor va a tener que venir y exhortarnos y corregirnos una y otra vez. Pero nuestro Señor siempre estará a nuestro lado y Él será nuestra fortaleza, será nuestra luz, será nuestra guía, será nuestra agua de vida. Y lo único que podremos hacer es gloria sea al Señor por Cristo. Amén.